Bienvenidos a todos otra vez más a Con las manos en la mesa. Yo soy Sergio y esta semana os traigo un pedazo de juego. Os traigo El Rey Planeta. Un juego en el que nos vamos a meter en la piel del rey Felipe IV en sus más de 40 años de reinado. Y como reyes vamos a tener que gestionar nuestro imperio desde todos los puntos de vista. Tanto el panorama militar con las diferentes guerras que tendremos abiertas con las diferentes naciones. La parte política con nuestra corte, gestionando a nuestros nobles. En la parte económica tendremos que ir gestionando nuestro tesoro que vamos consiguiendo de nuestros territorios adheridos en las Indias. Y por último, pero no menos importante, ya que estos nos van a producir la mayor felicidad, son los apartados artísticos y familiares, donde tenemos que ir gestionando a todos los genios del siglo de oro y por supuesto también pues saber gestionar esos líos de faldas entre nuestras reinas y nuestras amantes reales. Y por supuesto teniendo cuidado de que los hijos que vamos teniendo pues no se nos mueran por el camino. Todo esto y mucho más es lo que vamos a encontrar en este Rey Planeta. Así que si todavía no lo habéis hecho, no olvidéis de suscribiros al canal si os gustan los vídeos, dejar vuestro me gusta y si queréis saber cómo se juega el Rey Planeta, continuad viendo el vídeo. Pues aquí vamos a echar un primer vistazo al mapa del Rey Planeta. Como veis, un mapa precioso donde pues principalmente tenemos el continente europeo y luego pues algunos submapas de los continentes sudamericano, africano y también un pequeño mapa ampliado de España, donde pues nos encontraremos estas casillas de las potencias extranjeras que tendrán pues aquí este pequeño marco con la bandera de la potencia en cuestión. También vamos a disponer de los territorios o naciones, que son todas las casillas con el marco con nuestra bandera. Como veis, son varios los territorios europeos que se encuentran bajo el control de la corona. También disponemos de los virreinatos y los territorios ultramarinos, que esos son los territorios coloniales bajo el control real, que son denominados genéricamente como las Indias, que son tanto este espacio de aquí como este de aquí. Ahora bien, durante la partida, pues algunos de estos territorios pueden ya dejar de estar bajo nuestro control porque Portugal se independice. En este caso serían las Indias portuguesas, Brasil y Mozambique. Además, también en estos minimapas tendremos un par de asentamientos que serían Formosa y las Marianas. También tendremos estos espacios en el mapa donde iremos colocando las cartas de nobles, que van a representar pues los virreyes de India, gobernadores de Flandes, embajadores de Austria o virrey de Italia. Y por supuesto los espacios donde se van a resolver las diferentes guerras, que como veis pues tenemos un marcador con el escudo del país en cuestión, el espacio donde colocaremos nuestras unidades y las unidades del oponente y después este track que será un tira y afloja entre nosotros y nuestro enemigo. Además de su casilla asociada, donde nos vendrá también dictaminada la potencia de esa nación y también si se trata de una nación que tenga también potencia marina o no, como podemos ver aquí en Inglaterra. Y la casilla de Plus Ultra es una casilla donde vamos a situar unidades que su radio de acción abarcará todo el mapa. Y para unir todas estas casillas tenemos las líneas de comunicación, que son todas estas líneas de color rojo que unen los diferentes territorios. Y a este tablero central le vamos a añadir también nuestro tablero de la corte, donde colocaremos las cartas de genios, nobles, amantes reales, válidos, reinas y los diferentes hijos y príncipes herederos que vayamos consiguiendo durante la partida. Y el tablero de consejo de estado, pues donde tendremos también aquí pues resumidas las diferentes acciones que tenemos en el juego, los puntos de ilustración, prestigio y felicidad del rey que iremos consiguiendo y las diferentes acciones y por supuesto el marcador de puntuación. A esto se añaden las casillas de construcción y de eventos únicos y por supuesto las exploraciones que iremos realizando durante la partida. Y para poder financiar todo esto tendremos los ducados de la corona. Como máximo podremos tener 12 ducados en nuestro tesoro. Primero vamos a comenzar conociendo los diferentes tipos de cartas que tenemos en el juego y vamos a comenzar por las cartas del mazo de eventos, que son las que tienen este reverso que como vemos ya pone la palabra de eventos. Van a componer el motor principal del juego, ya que van a ser los eventos que iremos revelando durante cada uno de los turnos. Y para comenzar pues vamos a ver cada una de estas iconografías que nos podemos encontrar en ellas. Primero tenemos los lacres. Los lacres de color rojo lo que nos van a indicar es en qué momento de la partida van a entrar algunos determinados tipos de cartas de eventos o incluso cuándo van a salir de la partida. Por ejemplo, tenemos estos, los que
que nos ponen un número tanto de entrada y de salida, va a ser desde cuándo va a estar el evento dentro del propio mazo y en el turno en el que van a salir si todavía se encontrase dentro del mazo. Luego tenemos algunas cartas que lo que nos van a indicar simplemente es de cuándo entra la carta en el mazo y no habría ninguna ronda de salida, y otras que nos van a indicar también pues un interrogante que se puede encontrar tanto a la salida como a la entrada de la carta. Esto significa que estas cartas van a entrar en la partida cuando algún otro evento nos lo indique. También tenemos cartas que van a tener una iconografía al pie centrado de cada una de ellas. Por un lado tenemos las que nos vienen con un símbolo de punto de fuerza destruido, que es este soldado con el aspa roja. Estas cartas de eventos se van a utilizar durante la resolución de los eventos de guerra. Por otro lado tenemos las cartas que tienen como una especie de pira. Estas son cartas que una vez que las utilizamos por el evento van a ir ya sacadas del mazo de eventos. Incluso en el propio texto de la carta de evento nos viene en rojo indicado que la tenemos que retirar una vez usada, ya que recordad que todos los textos que nos vienen en cada una de las cartas lo que nos van a indicar son sus efectos. Y por último, el último icono que nos vamos a encontrar en las cartas de evento y que lo tienen todas son los diferentes tipos de aves para las pruebas de fortuna. Tanto el cuervo negro como la paloma blanca como el águila dorada nos van a servir para ese tipo de pruebas que más adelante veremos. Además, como podéis comprobar aquí también, tenemos algunas cartas de eventos que no tienen ningún lacre rojo. Esto significa que van a estar en el mazo de eventos durante toda la partida. Y vamos a conocer ahora las cartas de ilustres, que vamos a encontrar tres diferentes, las de genio, damas del rey y nobles. Cada una de ellas con la iconografía que vamos a ver a continuación. Vamos ahora con las cartas de nobles, que son las que tienen este reverso donde ya vemos aquí también el propio nombre de nobles. Aquí, como veis, ya encontramos una iconografía pues mucho más amplia. En algunos pues nos vamos a encontrar pues un país, una nacionalidad de procedencia. Algunos nobles tienen también algún icono de escritor, es una habilidad que nos va a poder ofrecer puntos de ilustración, que ya veremos luego en la partida para qué sirven. Los puntos de prestigio que nos ofrece ese noble, aquí obviamente en cada una de las cartas pues tenemos el número de la carta, que eso lo vamos a encontrar en todas, las características que tienen cada uno de los nobles, inclusive en algunos de ellos vamos a encontrar en mayúsculas una pequeña característica, que pueden ser mercenarios, leales, padres, mecenas. Hay varias de ellas que van a hacer referencia pues a algunas habilidades o eventos que tienen que ver con ese tipo de palabras clave que nos vamos a encontrar. Luego en todos los nobles pues tenemos tres áreas: la área militar, la área de política y la área de gobierno, que viene representada con las lanzas, la bola del mundo y la balanza. En el caso de las áreas militares, como podemos ver en estos nobles, también nos podemos encontrar los iconos de almirante o táctico, que nos van a ofrecer puntos adicionales cuando se pongan a prueba estas características más adelante durante la partida. Eso sí, en todas estas áreas que podemos ver, vamos a ver aquí pues un número asociado a cada una de estas áreas. Estos van a ser los factores de cada uno de estos nobles en cada una de esas áreas. Y luego, al igual que con las cartas de evento, pues podremos ver que cada uno pues tiene también unos lacres que nos van a indicar en qué turnos de la partida van a estar presentes en el mazo de juego. Vamos ahora con las cartas de las damas del rey, que son las que tienen este reverso. Aquí nos podemos encontrar dos tipos de cartas: las cartas de reina y las cartas de amante real. En estas cartas pues nos vamos a encontrar, como veíamos en las cartas de noble, pues los puntos de prestigio que nos pueden ofrecer, que pueden ser positivos o negativos, las rondas en las que van a estar activas estas cartas mediante el lacre que tenemos aquí debajo, y luego pues la iconografía que nos vamos a encontrar dentro de ellas. Siempre todas van a tener la felicidad que proporcionan al rey y también su valor de natalidad. En el caso también de algunas cartas, pues pueden contener alguna iconografía, como la que vemos en María de Calderón, que nos ofrece puntos por ilustración. Y por último, pero no menos importantes, tenemos las cartas de genios, que son las que tienen este reverso. Aquí encontraremos en cada uno de ellos pues la habilidad a la que están asociados, ya sea pintura, ciencias, escultura, música o literatura. Y además cada una de estas habilidades tendrán unos puntos de ilustración, que también los podremos ver indicado en la parte baja izquierda de las cartas. Por supuesto, todas estas cartas también tienen su lacre rojo que nos indicarán cuando entran o salen del mazo de la partida. Pues vamos a ver ahora un poquito cómo sería la secuencia de juego. El juego se va a dividir en tres fases, que sería la fase de organización, la fase de eventos y la fase de final de turno. En la fase de organización, básicamente lo que vamos a hacer es ir componiendo los diferentes mazos de genio, damas del rey, nobles, etcétera. O sea, prácticamente como una disposición inicial del turno, pero con los matices que vaya teniendo cada una de las rondas. Se colocarían también pues los marcadores de acciones en función
función del válido que tengamos. Además de que el jugador también puede realizar 3 acciones diferentes, pero que no sean ni de campaña militar ni de embajada. Y si nos encontrásemos en una partida a 2 jugadores y nos encontrásemos en el segundo turno, pues también cada uno de los jugadores leería sus cartas de memorial secreto. Estas cartas solo vamos a utilizar en partidas a 2 jugadores y se les repartirá una a cada jugador y que en secreto la leerán e intentarán cumplir la misión que se les encomienda en estas cartas. Y una vez que ya lo tenemos todo bien organizado, vamos a la fase de eventos. La fase de eventos se va a desarrollar hasta que se dé una de estas 2 situaciones, o bien que se revele una quinta carta entre cartas de guerra total y carta de acciones, siempre y cuando se hayan jugado como eventos, o bien la otra opción que puede darse para que se acabe el turno sería que se agote el mazo completamente de eventos. Una vez que ya sabemos eso, ¿cómo se va a desarrollar el turno? Pues muy sencillo, simplemente vamos a ir revelando cartas del mazo de evento y vamos a ir ejecutando los eventos que nos van saliendo. Por ejemplo, ahora nos ha salido primero una carta de acción. Como podéis ver, todas las cartas que nos vamos a encontrar aquí en el mazo nos van a tener aquí un texto explicativo que nos va a indicar las acciones que tenemos que realizar. Pues simplemente, si nos toca la carta de acciones, pues realizaremos las 3 acciones de entre todas las que podemos. Luego, no os preocupéis que veremos en detalle cuáles son todas las acciones que tenemos disponibles. Una vez que hayamos completado ya pues el evento de esta carta, pues seguiremos y revelaremos otra carta de evento. Que aquí, bueno, nos ha salido otra carta de acción, será lo mismo, y aquí tenemos otra carta que sería pues tormentas. Aplicamos sus efectos y así seguiremos revelando cartas de evento, carta tras carta, hasta que se den efectivamente algunas de las 2 condiciones que os he comentado anteriormente. Ten en cuenta que durante esta fase de eventos pues se irán modificando cosas en el tablero. Iremos perdiendo o ganando ducados en el tesoro, podremos también ir cambiando genios o nobles, todo en función de los eventos que nos vayan a ir saliendo o las acciones que nosotros queramos ir tomando. Pero como veis, es una dinámica de juego muy sencilla, ya que tan solo es ir revelando cartas de evento e irlos resolviendo. Y vamos con la fase de fin de turno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si todavía nos quedan marcadores de acción, los podremos realizar. En este caso siempre manteniendo el máximo de 3 acciones de 3 tipos distintos. Luego, si disponemos de algunas unidades que estén en construcción, pues simplemente las desplegaríamos en el mapa en función de la unidad que sea. Realizaríamos las pruebas de fortuna si tenemos revueltas, resolveremos si tenemos a lo mejor piratas por las Indias, recaudaremos los impuestos a las colonias y veremos también pues si la descendencia que hayamos ido teniendo durante el turno muere, no muere, enferma. Todo eso ya lo iré explicando detenidamente un poquito más adelante, no os preocupéis. Una vez que hemos realizado eso, pues llevaremos el control de los puntos que hemos ganado este turno, designaremos, si lo queremos, un nuevo válido y ya pues lo tendríamos todo preparado para comenzar el siguiente turno de juego. Así iremos turno tras turno hasta que completemos la campaña que estemos jugando. Ya sabéis, si en este caso es la de Júpiter Hispano, pues solo sería un turno, y si fuese la campaña de Rey Planeta, pues serían en total 8 turnos de juego. Una vez que ya hemos visto en un vistazo rápido cómo se juega al Rey Planeta, vamos a ver en detenimiento cada una de las acciones y fases que tenemos en el juego de una manera muchísimo más detallada. Vamos a comenzar con el despliegue del juego. Dependiendo de la campaña que nosotros queramos jugar, el juego puede tener un despliegue u otro, pero vamos a hacer un despliegue de ejemplo que va a ser el de Júpiter Hispano, que nos valdría también en caso de que queramos jugar la campaña entera del Rey Planeta. Tomaremos de la carta de nobles a Gaspar de Guzmán, que lo vamos a designar como el válido. De las cartas de las damas del rey tomaremos como reina a Isabel de Francia. También de las cartas de nobles tomaremos la carta de Isabel Clara Eugenia y la declararemos como gobernadora de Flandes. De entre las cartas de las damas del rey tomaremos como amantes del rey una de estas dos, o María Calderón o María de Chirel. Elegimos la que queramos y la colocamos como amante real. Del mazo de genios tomaremos 2 genios al azar y los colocaremos también aquí en la corte. Tomaremos el mazo de nobles y vamos a retirar las cartas de Ambrosio de Espinola y de Gonzalo Fernández de Córdoba. De momento las dejaremos a un lado y luego veremos dónde irán. Con el resto de cartas de nobles simplemente las barajaremos y tomaremos 5 nobles al azar. De entre las 5 cartas que nos hayan salido, 2 de ellas irán a formar parte de la corte y las otras 3 vamos a verlo a continuación. De entre estos nobles los vamos a designar uno como virrey de Indias, otro como embajador de Austria
y el último como virrey de Italia. Tomaremos 10 ducados y los colocaremos en el tesoro del reino. Y además, en base a nuestro válido, colocaremos los cubos de las acciones reales de gobierno y de políticas. En el caso de las reales siempre vamos a tener 4 cubitos amarillos y las acciones de gobierno y de políticas van a venir dictaminadas por los valores en acciones políticas y de gobierno que tiene nuestro válido. En este caso, Gaspar de Guzmán tendría 3 cubos rojos en las acciones de gobierno y 2 en el de acciones políticas. Además, como tiene la característica de trabajador, colocaremos un cubito verde, que sería un cubo que nos serviría como comodín. También los territorios ultramarinos o virreinatos estarían al máximo de su capacidad de recaudación de ducados. En este caso, pues iremos colocando tal y como se nos indica en el propio mapa. Y ahora vamos con el despliegue de unidades. Primero de todo colocaremos el marcador de la guerra de Flandes en -1 en contra nuestra. También colocaremos al general Nassau, líder de los holandeses, y el marcador de guerra aquí en la propia casilla. Por parte nuestra del ejército de Flandes colocaremos al general Spínola. Si recordáis, antes habíamos retirado la carta de noble de Spínola, pues simplemente la dejaríamos a un lado del tablero. Ya sabemos dónde se encuentra. Y además colocaremos las siguientes unidades. Sería un tercio de las naciones, un tercio viejo y una flota. Para la guerra del Palatinado, pues haríamos lo mismo. Cogeríamos el marcador del Palatinado, pero esta vez lo colocaríamos en el +1 para nosotros. El marcador de guerra en su casilla correspondiente y colocaremos a nuestro general Córdoba, que sería la otra carta de noble que habíamos retirado anteriormente. También la dejaríamos a un lado del tablero. Y colocaremos un tercio de las naciones. Y luego, pues en Italia colocaríamos un tercio provincial y un tercio español. Lo mismo haríamos en España. Y luego en la casilla de Plus Ultra colocaríamos una flota. Una vez que está todo desplegado, también las cartas sobrantes de Dama del Rey, de Genios y de Nobles haríamos un mazo con cada una de ellas y las dejaríamos a un lado del tablero, ya que las iremos utilizando a lo largo de la partida. Recordad eso sí que todas las cartas que vamos a utilizar, tanto de Damas del Rey, Genios, Nobles, como las cartas de eventos, tendremos que seleccionar siempre para el comienzo de la partida todas las que entren en el turno 1 como nos indiquen los lacres rojos en cada una de ellas. Con respecto al mazo de eventos, una vez que tenemos montado el mazo con esas cartas, cogeremos también una carta de inestabilidad y le añadiremos al mazo de eventos. Lo barajaremos, lo colocaremos también a un ladito del tablero y ya estaremos listos para comenzar. Vamos pues con la secuencia de juego completa y comenzamos por la fase de organización. Esta se va a dividir en varias fases. En la primera de ellas lo que vamos a hacer es la creación de los mazos de ilustres. Para ello tomaremos todos los mazos que tengamos actualmente de Genios, Nobles y Damas del Rey y retiraremos las cartas que ya no comprendan a la ronda en la que nos encontramos. Por ejemplo, si pasásemos al turno 4, sabemos que Fernández de Castro pues lo tendríamos que retirar del mazo. Y de igual manera añadiríamos todas las cartas que entren en el turno en el que nos encontremos. Así para cada uno de los diferentes tipos de mazos. Lo mismo haremos para las cartas de evento. Tomaremos el mazo de evento, retiraremos todas las cartas que ya no comprendan el turno en el que nos encontremos, si no se han retirado ya anteriormente, y añadiremos todas las nuevas que sean necesarias para el turno al que vayamos a entrar a jugar. Recordad también que hay algunas cartas de eventos que tienen un interrogante. Estas entrarían cuando se cumplan algunos de los requisitos, como puede ser, por ejemplo, la incursión de las Indias, que se incluye si España está en guerra con Flandes, la guerra con Francia, que se incluiría si el jugador tiene 8 puntos de victoria o la guerra del Palatinado ha finalizado, o la guerra con Inglaterra, que se incluye si el jugador tiene 10 puntos de victoria o el turno anterior terminó con prestigio de 4 o menos, o bien la guerra de Flandes, que se incluiría si el jugador tiene 5 puntos de victoria o el turno anterior terminó con 4 puntos de prestigio o menos. Luego también vamos a designar los marcadores de las acciones. En este caso siempre vamos a tener 4 en las acciones reales y luego las acciones de gobierno y políticas serán en función del válido que tengamos en ese momento. Por ejemplo, si seguimos con Gaspar de Guzmán, tendríamos las 3 acciones de gobierno, las 2 acciones políticas y el cubo adicional por trabajador. Además, si tenemos en nuestra corte algún noble que tenga también la habilidad de consejero o consejera, tendríamos un cubo verde adicional. Además, también el jugador podrá en ese instante decidir si quiere realizar también hasta 3 acciones de tipos distintos, como si jugásemos una carta de acciones, salvo excepción de que no podremos realizar ni acciones de campaña militar ni de embajadas. Además, también el jugador retirará
al actual amante real que tenga y la sustituirá por alguna de las otras que tengamos disponibles en el mazo de Damas del Rey. Y por último, si nos encontrásemos de forma opcional en una partida a 2 jugadores, pues leeríamos la carta de Memorial Secreto. La segunda fase del juego sería esta fase de eventos. Ya durante el resumen os he explicado pues bastante en profundidad cómo funcionaría. Simplemente, como os decía, iremos revelando cartas y ejecutando los eventos que nos van apareciendo en cada una de ellas hasta que se dé el caso de que nos aparezcan un total de 5 cartas entre cartas de acciones y de guerra total, y siempre que se hayan ejecutado como eventos. Si por ejemplo realizamos pruebas de fortuna, que luego veremos cómo se realizan, y revelamos cartas de acciones o de guerra total para valorar esa prueba de fortuna que se hace con las diferentes aves que tenemos, obviamente esas cartas no contarían para ese límite máximo. Esto puede hacer que a lo mejor se revelen varias cartas de acciones o de guerra total y que luego en el mazo no queden suficientes para que se active el final de la ronda. Entonces tendríamos que esperar a que se acabe el mazo de eventos para que se acabe el turno. Recordar también que cuando vamos jugando los eventos, una vez que los vamos resolviendo por los textos que nos indican, si tienen este icono de la pira aquí debajo, los vamos a eliminar del juego, pero solo si los jugamos como eventos. Si los jugamos para alguna prueba de fortuna, entonces seguirían en el mazo hasta que se jueguen como eventos. Y vamos ahora con la fase de fin de turno. Primero de todo, lo que haremos serán acciones. Si aún disponemos de al menos 3 marcadores de acción, podemos resolver hasta 3 acciones de gobierno, política simple o real, o sea, como si estuviésemos jugando una carta de acciones. Pero solo podremos realizar acciones de los tipos de los cuales nos queden cubitos. Por ejemplo, si tuviésemos esta disposición, que nos quedan 2 acciones reales y una acción política, pues solo podríamos hacer una acción real y una política. No podríamos hacer 2 acciones reales. Continuamos con la construcción y mantenimiento. Para ello, vamos a desplegar cualquiera de las unidades que tengamos en la casilla de construcción. Si disponemos de fortificaciones, estas las podremos desplegar en cualquiera de los territorios ultramarinos o asentamientos, pero nunca en España, por ejemplo, de esta manera. Y luego los tercios y las flotas que dispongamos lo podremos desplegar en cualquier territorio, guerra o en la casilla de Plus Ultra. Por ejemplo, yo esta flota la puedo desplegar o bien aquí en Plus Ultra, o incluso si tengo alguna guerra activa, la puedo desplegar también aquí. Y las unidades, pues lo mismo, los tercios, tanto en guerras como en cualquier otro espacio disponible. Retiraríamos también todos los tercios provinciales que tuviésemos sobre el mapa y colocaríamos un tercio provincial en España, en cualquier guerra que fuese adyacente a España, y también otro tercio provincial en Italia o cualquier guerra adyacente. Ahora bien, si se ha desarrollado la unión de armas, pues en este caso colocaríamos 2 tercios provinciales en España o guerra adyacente. Y además deberemos de retirar también un ducado del tesoro por cada 2 tercios de las naciones o fracción que tengamos presentes en el tablero. Ahora bien, si no podemos o no queremos pagar alguno de los tercios, simplemente los retiraríamos del tablero. También se retiraría, si está en juego, el marcador de corsarios dunkerqueses. Además, también de los marcadores de Primera o Segunda Guerra o de guerras declaradas o recién terminadas. Ahora comprobaremos las revueltas que tengamos. Si hay un marcador de revuelta en algún territorio, tenemos que comprobar si tenemos al menos un punto de fuerza. Si es así, vamos a realizar una prueba de fortuna para eliminar esa revuelta. Con un resultado positivo o neutro, retiraríamos el marcador de revuelta. Ahora bien, si sacamos un resultado negativo o bien no tuviésemos puntos de fuerza en ese territorio, el marcador de revuelta se retiraría, pero perderíamos un ducado de nuestro tesoro. Y vamos ahora con las flotas de las Indias. Primero comprobaremos las flotas o piratas que tengamos en la casilla de Plus Ultra. Si hay una ficha de piratas y no tenemos ningún punto de fuerza, simplemente pues eliminaríamos una ficha de flota de Indias. Ahora bien, si disponemos de al menos un punto de fuerza, realizaremos una prueba de fortuna para mirar de eliminar ese marcador de pirata. Si la prueba de fortuna es positiva o neutra, retiraríamos directamente el marcador de piratas. Ahora bien, si la prueba de fortuna sale negativa, pues tendríamos que eliminar una de las flotas de las Indias. Y vamos ahora con la recaudación. Para ello lo que vamos a hacer es recaudar dinero
en cada una de las localizaciones que controlamos, ya sean posesiones en India, por España, Italia y los Países Bajos españoles o Flandes. Para recaudar en las Indias tendremos que tener en cuenta el factor de gobierno del virrey que tengamos en las Indias y por lo tanto vamos a recaudar ese número de ducados en función también de cada flota de las Indias o de Manila que tengamos. Obviamente no podremos recaudar más ducados de los que disponen los territorios ultramarinos. Por ejemplo, si quiero recaudar de las Indias portuguesas, como máximo voy a poder recaudar un ducado. Ahora bien, si tenemos aquí el virreinato del Perú, por ejemplo, tiene 2 monedas, pues si se cumplen las condiciones podría recaudarlas todas. Ahora bien, si el virrey que tenemos es un corrupto, pues este va a meter mano en la saca de nuestro dinero y recaudaríamos un ducado menos. Y al finalizar esta recaudación retiraríamos los marcadores de las flotas de Indias y de Manila. Y una vez recaudados volveríamos nuevamente a rellenar las arcas de cada una de estas colonias con las monedas que nos indiquen. Ahora bien, en España vamos a recaudar 3 ducados por Castilla y un ducado por Aragón, a excepción de si hemos jugado 2 veces la carta de unión de armas. Entonces recaudaríamos 2 monedas por Aragón. Y tened en cuenta que si hemos realizado alguna acción de asiento o bancarrota durante el turno, no cobraríamos estas rentas. Inclusive también si Portugal es independiente, se recaudaría un ducado menos por Castilla. Luego en Italia vamos a recaudar tanto ducados como el factor político del virrey que se encuentra allí. Y en Flandes lo mismo, pero menos 1. Por ejemplo, en este caso, que Isabel Clara Eugenia tiene un factor 2, recaudaríamos un ducado simplemente. Y por supuesto, si el virrey o el gobernador es corrupto, recaudaríamos un ducado menos. Vamos con la mortalidad de la familia real. Primero vamos a retirar todos los hijos bastardos que tengamos, ya sean hombres o mujeres. Luego, por cada hijo legítimo que tengamos, haríamos una prueba de fortuna. Si tuviésemos un príncipe de reinos, primero se haría sobre el príncipe de reinos. Si la prueba de fortuna es negativa, pues automáticamente moriría el hijo y ganaríamos un punto de felicidad negativo si este fuese varón. Si el resultado de la prueba ha sido neutro, pues entonces simplemente le colocaríamos un marcador de enfermizo a ese heredero. Si por un casual ya tuviese uno anterior y se le pusiera otro marcador de enfermizo, pues entonces ya moriría. Y también conseguiríamos un punto negativo de felicidad si este fuese varón. Ahora bien, si el heredero que ha muerto es el príncipe de reinos, pues entonces el siguiente hijo legítimo ocuparía el puesto de príncipe de reinos y ganaríamos un punto de victoria. Para la reina también ocurriría lo mismo. En este caso tendríamos que realizar una prueba de fortuna. Solo si sale una prueba negativa, le colocaríamos un marcador de enfermizo encima. Si en otro turno posterior vuelve a salir también un resultado negativo y le colocamos un segundo marcador de enfermizo, la reina moriría y tendríamos que elegir una nueva reina entre las que tengamos disponibles. Lo mismo ocurriría también con la amante real. Una vez finalizada esta fase de mortalidad, chequearíamos si nos quedase algún heredero legítimo. Si no fuese así, ganaríamos un punto negativo de prestigio. Lo mismo ocurriría tras la muerte de la reina o del amante real. Y vamos por último con el control de los puntos de ilustración, prestigio y de felicidad del rey. Primero vamos con los puntos de ilustración, que esto es lo que van a medir en la capacidad artística de nuestro reino y que va a venir en función de los puntos que nos van a ofrecer los propios genios. Para ello sumaremos los puntos de ilustración de cada uno de los genios que tengamos en el reino. Eso sí, tenemos que matizar que solo podemos puntuar 2 genios de la misma categoría. Por ejemplo, yo aquí que tengo 3 genios de la misma categoría, que sea de literatura, solo puntuaría 2 de ellos. Obviamente intentaremos puntuar los que tengan más puntos. Por ejemplo, 2 más 1 serían 3. Y luego este otro, que sería de pintura, serían 4 puntos. Además también sumaríamos un punto más si tenemos algún noble situado en la corte que tenga la característica de escritor o músico, que en este caso pues ninguno lo tendría. Y también sumaríamos un punto por cada noble situado en la corte que tenga la característica de mecenas, que en este caso sí que tendríamos a este, Fernández de Castro, que sería mecenas. Por lo tanto tendríamos un punto más. Por lo tanto serían 5 puntos de ilustración los que tendríamos. Entonces nos iríamos a esta tabla y veríamos los beneficios o perjuicios que podemos sufrir en función de los puntos que hemos conseguido. Como hemos conseguido 5 puntos, no tenemos ni ningún beneficio ni ningún perjuicio. Si hubiésemos sacado 6 puntos o más, pues entonces ya sí que conseguiríamos puntos de victoria, puntos de prestigio, etc. Si hubiésemos sacado menos, pues
pues entonces perderíamos puntos de victoria. Así que de momento nuestro marcador seguiría en 0. Vamos ahora con los puntos de prestigio. Para ello vamos a sumar todos los puntos que nos ofrecen cada uno de los nobles que tengamos en la corte, además de los de la reina y los del amante real. En este caso, generalmente los del amante real suelen ser negativos. Por lo tanto, aquí tendríamos 4 más 2, 6 menos 2 serían 4 puntos, ya que nuestro válido no nos contaría para esos puntos de prestigio. Además, también sumaríamos más puntos de prestigio por cada guerra que hayamos ganado o perdido durante el turno, por cada asentamiento que hayamos construido o perdido, pues también sumaríamos o restaríamos. Sumaríamos también un punto por cada fortificación que hayamos construido y si no disponemos de ningún hijo legítimo con vida, perderíamos también un punto. También si nos hemos declarado en bancarrota, pues perderíamos puntos, o incluso si tuviésemos la regla opcional de legitimar un hijo bastardo, perderíamos 4 puntos. En este ejemplo, pues no sería el caso, así que por lo tanto tendríamos 4 en total aquí dentro de los puntos de prestigio. Aquí tenemos uno positivo, uno negativo, por lo tanto tendríamos también 4 puntos y como veis estaríamos aquí justo también nuevamente en el medio. Por lo tanto, como estamos en el medio entre 4 y 7 puntos, conseguiríamos un punto de victoria. Y por último, vamos con la felicidad del rey. Y aquí esto lo vamos a contar con los puntos de felicidad. En este caso, con los puntos de felicidad de la reina y del amante real, o sea, 3 más 1 serían 4. Luego perderíamos también un punto de felicidad porque en este caso en los puntos de prestigio hemos sacado 4 o menos. Y también perderíamos un punto de felicidad si el valor de ilustración hubiese sido de 3 o menos. Como no ha sido el caso, no perderíamos ese punto de felicidad. Luego, si no tuviésemos hijos reales, también perderíamos un punto de felicidad, pero sí que conseguiríamos un punto de felicidad por cada hijo bastardo, varón, que hayamos conseguido este turno. Y también perderíamos puntos de felicidad si hubiese muerto algún heredero, amante o la reina. Y por supuesto, en función también de las batallas, de las guerras que hayamos tenido, si hemos conseguido alguna victoria o alguna derrota, pues también sumaríamos o restaríamos puntos de felicidad. Así pues si sumamos tendríamos 3, 1, 4, más 1 por hijo bastardo, menos 1 al no tener ningún hijo sano, serían 4 puntos de felicidad. Aquí tenemos también 1 y 1, por lo tanto nos quedamos con 4. Como veis, en todos los ejemplos nos hemos quedado en el medio. En el medio, pues no conseguiríamos ni ningún punto positivo ni negativo. Simplemente nos quedamos tal cual. Así que en este turno pues habríamos conseguido un puntito de victoria. Obviamente se pueden conseguir más puntos o también se pueden llegar a perder puntos. Ahora bien, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si en algún momento la felicidad del rey cae a 0 completamente, el rey moriría y obtendríamos una derrota automática. Así pues, los puntos que hemos conseguido pues los tendremos aquí sumados y comenzaríamos un nuevo turno. Ahora bien, si fuese el último turno del escenario que estemos jugando, pues entonces, en función de los puntos de victoria que hayamos conseguido, iríamos a las reglas del escenario y veríamos qué tipo de victoria hemos conseguido. Ahora bien, si no fuese ese el caso y tuviésemos que seguir jugando más turnos, pues vamos con la última parte, que sería la designación del nuevo válido. Para ello, simplemente, pues el jugador, si lo desea, puede elegir cambiar su válido. Simplemente retiraría este e elegiría a un nuevo de los nobles que tenga disponibles en la corte. O bien que esté en un cargo designado en el mapa o al mando de algún ejército y lo colocaría nuevamente pues en el puesto de válido. No sé, imaginemos por ejemplo pues que coloco a este otro nuevo válido y este que hemos quitado sería eliminado del juego. Ahora bien, si el válido lleva 4 o más turnos en el cargo y el prestigio de la monarquía es menor a 5, vamos a perder también un punto de victoria en cada fase de fin de turno en la que mantengamos a ese válido. Y vamos a comenzar con las acciones que tenemos disponibles en el juego. Tenemos siempre disponible 4 tipos de acciones diferentes: acciones de gobierno, políticas, reales y las acciones simples. Comenzaremos por las acciones reales, en este caso por la descendencia. Para la descendencia vamos a tener en cuenta tanto a la reina como al amante real y vamos a tener en cuenta los puntos de natalidad de cada una. Por cada punto de natalidad vamos a realizar una prueba de fortuna. Tanto si la prueba es positiva o neutra, van a hacer un hijo o hija. En este caso cogeremos una de las fichas al azar de las que tengamos de los hijos y en caso de que sea hijo o hija de la reina lo colocaremos en hijos legítimos y si es hija del amante real lo colocaremos dado la vuelta por la parte de hijos bastardos. Además, en caso de que sea un varón, pues lo colocaremos en el príncipe de reinos. Si el hijo nacido es un bastardo y es varón, además conseguiremos un punto de felicidad para el rey. Por supuesto, si la prueba sale negativa, pues no nacería ningún hijo ni hija. Eso sí,
tenemos que tener en cuenta una cosita, que las pruebas, si en este caso salen neutras, los hijos que nos nazcan van a nacer enfermizos y por lo tanto les tendremos que colocar el marcador de enfermizo encima de ellos, ya sea tanto en el caso de un hijo legítimo como en un hijo o hija bastardo. La otra opción que tenemos disponible sería nombrar un amante real. Si ya tenemos un amante real en juego, simplemente la vamos a retirar y con ella también a todos los hijos bastardos que tengamos. Tomaremos luego todas las cartas de damas del rey que tengamos disponibles y elegiremos al amante que más nos interese en este turno. En ese momento, en cuanto se coloca, conseguiremos también un marcador de felicidad del rey. La acción de cazar nos permitirá pues introducir la carta de jornada de caza dentro del mazo de eventos. Lo barajaremos y si durante el turno nos aparece esta carta, ganaríamos, como ya indica la propia, un punto de felicidad. La acción de nominar y retirar un genio de la corte nos va a permitir poder tomar un genio del mazo de genios y colocarlo directamente en la corte. Además, si lo deseamos, podemos eliminar una de las cartas de genio que tengamos anteriormente. Eso sí, si por ejemplo tenemos 4 genios y decidimos realizar esta acción, tendremos que eliminar por fuerza uno de los genios que tengamos, ya sea alguno de los 4 que tenemos en la corte o el nuevo que acabamos de revelar si a lo mejor no nos interesa. Para nombrar un pintor de cámara deberemos de tener primero, situado en la corte, un pintor con valor de ilustración al menos de 2, como sería pues el caso de Francisco de Zurbarán. Colocaríamos sobre él este marcador de pintor y a partir de este momento este sería inmune a las cartas de rivalidad y caída en desgracia. Para la venta de privilegios simplemente eliminaríamos un noble el que queramos de la corte, definitivamente de la partida, y ganaríamos inmediatamente un ducado. La acción de perdón real nos va a permitir poder traer del exilio alguna carta de ilustres. Recordad que las cartas de ilustres son las de genios nobles o damas del rey. Para ello, pues simplemente cogeríamos la carta que queramos, le quitamos el marcador de exilio y lo podremos colocar en cualquiera de las posiciones que pueda ocupar. Si por algún motivo no hubiese ningún espacio disponible para colocar a ninguno de los ilustres que traigamos del exilio, estos los colocaríamos directamente en sus mazos correspondientes. Y la última acción real que tenemos sería la de convocar las cortes. Para ello, pues simplemente realizaríamos una prueba de fortuna. Si la prueba de fortuna es positiva, automáticamente pues ganaríamos 2 ducados. Si la prueba es neutra, no pasaría absolutamente nada. Pero si el resultado es negativo, pues entonces se daría una revuelta. Para saber en qué localización se va a propiciar esta revuelta, tomaremos los marcadores europeos y elegiremos uno de ellos al azar. En la que salga sería donde colocaríamos el marcador de revuelta. Vamos ahora con las acciones políticas. La primera de ellas sería la de atraer un noble. Para ello lo primero que vamos a hacer sería robar la primera carta del mazo de nobles y lo podremos colocar en cualquier espacio de la corte o inclusive también, si lo deseamos, al frente del mando de un ejército. Por ejemplo, si yo tengo aquí a este comandante de ejército, podría simplemente pues intercambiarlo por este otro. Cambiaremos también pues la ficha pertinente en el espacio de la guerra y al noble que hemos retirado de esa guerra tenemos 2 opciones, o bien lo podemos enviar a la corte o eliminarlo. Si por el contrario lo que deseamos es nominar un noble, simplemente podremos trasladar a un noble que esté situado en la corte a cualquier otro cargo o al mando de un ejército. Por ejemplo, podríamos coger al duque de Feria nuevamente y lo llevamos aquí nuevamente al frente, a la guerra. El noble que retiramos de esta posición lo podemos o bien eliminar o devolverlo a la corte. Y por último vamos con la embajada. Para realizarla primero tendremos que pagar un ducado y elegiremos un noble que tengamos en nuestra corte para enviarlo de embajada. Este se enviaría a cualquier guerra o frente a nuestra elección. Ahora bien, si la guerra es contra Holanda, podemos emplear al gobernador de Flandes como embajador y si es el Palatinado, al embajador de Viena. Vamos a poner en este caso que vamos a la guerra de Flandes y por lo tanto vamos a coger a la gobernadora de Flandes, Isabel Clara Eugenia. Para resolver la embajada se tendrá en cuenta el factor político del noble que enviamos -1. En el caso de este noble, que tiene factor político 2, le restaríamos 1, por lo tanto haríamos una prueba de embajada. Esta se resolvería con una prueba de fortuna. Solo en caso de tener un resultado positivo se alcanzaría una tregua y se le daría la vuelta al marcador y ya este se quedaría inamovible durante todo el turno. Una vez finalizada esta acción de embajada, el noble volvería
volvería a su lugar. Generalmente la acción de embajada solo se puede realizar una única vez en el turno, pero podría ser que saliese una carta de evento de embajada. Si esto ocurre y hay una segunda embajada que vuelve a venir a esta guerra y también tiene éxito, pues automáticamente la guerra terminaría y se acabaría en una paz. Ahora bien, si esto ocurriese, pues también perderíamos un punto de victoria y otro de prestigio. Y tenemos que tener en cuenta que la guerra del Palatinado no se puede finalizar mediante diplomacia. Vamos ahora con las acciones de gobierno. La primera que podemos hacer es la campaña militar. Esta la vamos a dejar para un poquito más adelante, donde explicaré todos los entresijos de la guerra, ya que se puede dar de diferentes maneras. Y así lo tendremos todo juntito en un mismo sitio. Por lo tanto, vamos con la siguiente acción que podemos hacer, que sería la de levar un tercio. Para ello, simplemente pagaremos un ducado y colocaremos un tercio en la casilla de en construcción, que luego al final de la ronda se podrá desplegar. La otra acción sería levar un tercio de las naciones, que para ello pues también pagaríamos un ducado y desplegaríamos un tercio de las naciones en cualquier territorio o guerra en la que nos encontremos la monarquía. Por lo tanto, por ejemplo, podríamos desplegar este tercio de las naciones en esta guerra directamente. Y la última acción de gobierno sería la de construir una flota. Pagaríamos también un ducado y simplemente colocaríamos una ficha de flota en la casilla de en construcción, que al final del turno se podría desplegar. Y vamos por último con las acciones simples. Lo primero que podemos hacer con la acción simple sería levar un tercio provincial, que sería uno de estos. Los podríamos colocar tanto en Italia como España o en las guerras de Portugal, Italia, Berbería, Imperio Otomano o el Frente Catalán. La otra opción que tenemos sería la de mover una flota, tercio o ejército. Para eso podemos mover cualquier número de flotas, líderes o tercios que se encuentren en un mismo territorio, a cualquier otro territorio que esté adyacente, que esté conectado por estas líneas que tenemos rojas. Por ejemplo, la casilla de Plus Ultra sería adyacente a cualquier zona del mapa, a excepción de la guerra del Palatinado. Y por lo tanto lo que podríamos hacer directamente sería pues esto, mover estas unidades a la casilla que queramos. Recordad eso sí que si por ejemplo nos desplazamos a una potencia que no sea marítima, o sea que no tenga el icono del barco, solo podremos como máximo tener una flota en esa casilla. Además que para poder mover unidades desde la casilla de Plus Ultra tendremos que tener al menos un punto de fuerza de flota para poder desplazarnos. Además, si alguna flota terminase un movimiento en una casilla que tuviese un marcador de incursión, este se retiraría del juego. Para construir una fortificación, lo que haremos será pues pagar un ducado y colocaremos una fortificación aquí en la casilla de en construcción, para que posteriormente la podamos desplegar mediante las cartas de construcción o la fase administrativa. Estas fortificaciones las podremos luego desplegar en cualquier virreinato o territorio ultramarino o un asentamiento, pero nunca en España. Si desplegásemos pues una fortificación de nivel 1 y luego nuevamente desplegamos otra fortificación en el mismo lugar, la fortificación se volvería de nivel 2. Recordad que siempre que construimos una fortificación ganamos también un punto de prestigio. Y vamos ahora a realizar una exploración. Para ello simplemente deberemos de disponer un noble con la característica de explorador que esté situado o bien en nuestra corte o como virrey de Indias, como por ejemplo tenemos aquí a Bartolomé de Fonte, que sería un explorador, aunque también podemos realizar la exploración si este virrey de Indias tiene la característica de mecenas o trabajador. Y para ello vamos a realizar tantas pruebas de fortuna como el factor de gobierno o militar que tenga este noble. Podemos elegir la opción que nosotros queramos, la que más nos convenga. Si obtenemos al menos un resultado positivo, pues podremos mover el marcador al siguiente espacio. Una vez que hayamos realizado la exploración del Amazonas, las siguientes exploraciones las podremos realizar o en Océano Pacífico o en Formosa. Si lo hacemos en Formosa, pues también ganaremos un punto de victoria, pero gastaremos un ducado. Lo mismo si vamos a las Marianas. Y por último, si llegamos al final, sería la vuelta al mundo, el tornaviaje, donde ganaríamos también un punto de victoria. Y la última de las acciones simples que tenemos disponibles sería el asiento, que simplemente pues el jugador ganaría 2 ducados que irían para nuestro tesoro, pero tener en cuenta que luego comprometeríamos la renta de Castilla para este turno. Recordar también que hay algunas acciones que están limitadas a una única vez
en el turno. Y estas serían las que podemos ver aquí que están subrayadas: descendencia, nombrar amante real, convocar cortes, venta de privilegios, cazar, nombrar embajada, construir flota, construir fortificación y realizar una exploración. Para no olvidarnos de que estamos realizando esas acciones, tenemos estos marcadores que simplemente pues los colocamos en alguna parte del tablero para recordar que ya hemos realizado esas acciones en este turno. Vamos a ver a continuación cómo se desarrollan las guerras. Tenemos, eso sí, que tener en cuenta dos situaciones. O bien, si la guerra se da por alguna carta de evento de guerra, en este caso son las potencias enemigas quienes nos atacan a nosotros y por lo tanto lo único que podemos hacer aquí es que el marcador de guerra siempre vaya a favor de nuestros enemigos, o bien si nosotros declaramos la acción de guerra. En este caso, nosotros somos los que le estamos declarando la guerra a los enemigos y por lo tanto el marcador se moverá a favor nuestro. Así que vamos a ver primero de todo cómo sería en caso de que la potencia enemiga nos declare la guerra a nosotros. Por ejemplo, si nos aparece una guerra con un país en concreto, pues lo primero que tendremos que chequear es si estamos ya en guerra o no con esa potencia. Si no estamos en guerra con la potencia, vamos a tener que realizar una prueba de fortuna para determinar si se declara la guerra. Y esto también irá en función del turno en el que nos encontremos. Si nos encontramos en el primer o en el segundo turno, solo se va a realizar tan solo una prueba de fortuna. Si el resultado de la prueba fuese neutro o negativo, la potencia extranjera nos va a declarar la guerra. Si el resultado fuese positivo, obviamente no pasaría nada. Ahora bien, si nos encontramos a partir del turno 3, se realizarán dos pruebas de fortuna. Si el resultado es negativo o neutro en alguna de las dos, la potencia extranjera nos va a declarar la guerra. Así que para que no ocurriese nada, nos tendría que salir en ambas pruebas de fortuna un resultado positivo. Salvo en el caso de la guerra al turco, en el cual solo se va a realizar siempre una única prueba de fortuna con independencia del turno en el que nos encontremos y además los resultados neutros van a contar como positivos. Así pues, si se nos declara la guerra, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues lo primero que vamos a hacer sería colocar nuestro marcador de guerra en la casilla indicada y el marcador de evolución en la casilla número 0. A partir de aquí, el jugador podrá mover las unidades que tenga en localizaciones adyacentes. Por ejemplo, si tenemos unidades aquí en la casilla de Plus Ultra, como ya sabéis, es una casilla que está adyacente a cualquiera de las localizaciones del mapa. Así que podríamos mover estas unidades aquí a esta guerra, o incluso si lo tenemos en alguna otra localización que esté conectada por estas líneas rojas, también podríamos moverlo. Así que, por ejemplo, haríamos esto. Luego asignaríamos a alguno de nuestros nobles que tengamos en la corte a esta guerra y lo colocaríamos en su lugar correspondiente. Colocaremos de forma aleatoria un general de la potencia extranjera. Tened en cuenta que los generales, por la parte de detrás, veréis que nos indican en qué fase del juego pueden encontrarse. Por ejemplo, si nos encontramos en la fase, por ejemplo, 4, pues sabemos que a lo mejor cualquiera de estos 3 generales que tengo aquí pueden entrar al campo de batalla en este turno. Pero, por ejemplo, si nos encontrásemos en el turno 2 de la partida, pues tan solo podrían estar disponibles para esta batalla estos 2 generales simplemente, y que este no lo podríamos incorporar a la elección aleatoria de cualquiera de ellos. Así que una vez que ya hemos elegido al general enemigo, vamos a ver cómo se desarrolla esta guerra. Para desarrollar esta guerra lo que vamos a tener en cuenta es el factor estratégico del general enemigo y vamos a hacer tantas pruebas de fortuna como ese valor estratégico que nos indique. En este caso, por ejemplo, sería tan solo una prueba de fortuna. Y en función de la diferencia de fuerzas que haya entre nosotros y la nación, pues los resultados de estas pruebas nos van a mover más o menos casillas a favor de nuestro enemigo. Para saber la diferencia de los puntos, pues simplemente tendremos que sumar los puntos de nuestras unidades y compararlo con los puntos de fuerza de la nación enemiga. Si la diferencia de puntos de fuerza con la nación enemiga es de 3 puntos o más a favor de los enemigos, cualquier resultado de la prueba de fortuna movería un punto hacia el oponente. Eso sí, tener muy en cuenta que aunque el resultado va a ser automático independientemente del resultado, tenemos que sacar siempre la carta para la prueba de fortuna. Ahora bien, si la diferencia de puntos es de 2,5 a 1,5 puntos de fuerza a favor de los enemigos, solo van a contar los resultados neutros o negativos, y esto movería también un punto hacia el enemigo. Y ahora bien, si la diferencia es de tan solo un punto a favor de los enemigos, o es igual, o incluso si fuese a favor nuestra, tan solo nos moverían un punto hacia el enemigo los resultados negativos. Aunque en el caso de esta guerra contra Francia no sería una guerra marítima, porque como vemos aquí
en la casilla de Francia no nos viene ningún símbolo marítimo, en caso de que nos encontremos en guerra con una potencia marítima, deberemos de contar con al menos siempre un punto de flota. O si no, todos los resultados neutros nos van a contar como negativos. Además, en las pruebas de fortuna, si nos ha aparecido cualquier carta con el símbolo de eliminación de puntos de fuerza, deberemos de eliminar un punto de fuerza de nuestro ejército. Si nos ha salido más de una carta con este símbolo, solo vamos a eliminar siempre uno de ellos. Ahora bien, si contásemos con un tercio viejo en nuestro ejército y el general enemigo tuviese un factor estratégico de al menos 2 puntos o 3 puntos, pues entonces siempre vamos a estar obligados primero a reducir la fuerza de los tercios viejos a 1. Además, si por un casual la evolución de la guerra no se hubiese movido o no se nos hubiese eliminado ningún punto de fuerza, el líder enemigo va a ser retirado y se va a sustituir de forma aleatoria por algún otro líder enemigo. En caso de que el marcador de evolución de la guerra llegue pues aquí al final, pues perderíamos los puntos de victoria que se nos indica aquí y terminaría la guerra. Estas serían las reglas básicas para las guerras. Lo que pasa es que luego hay algunas guerras en el juego que pueden tener algunas condiciones específicas. Y ahí os recomendaría pues mirar detenidamente esos apartados dentro de las propias reglas. Si la guerra la emprendemos nosotros, emprenderíamos lo que se llama una campaña militar. Y a partir de aquí, el marcador de evolución de la guerra se movería siempre a nuestro favor. En este caso, si no estamos en guerra con la potencia, pues simplemente colocaremos los marcadores y se declararía directamente la guerra. Haríamos los mismos pasos que antes, designaríamos un general enemigo, moveríamos nuestras tropas y colocaríamos también un general propio de nuestra corte. Y además deberemos también de gastar un ducado para poder realizar esta campaña militar. Entonces aquí, para realizar la guerra, se realizaría un poquitín diferente. En este caso vamos a realizar tantas pruebas de fortuna como el factor militar que tenga nuestro general. Compararíamos nuestros puntos de fuerza con los de la potencia enemiga. Si la diferencia de puntos es a favor nuestra o igual que la de nuestro rival, cada resultado positivo que consigamos en la prueba de fortuna nos va a mover un espacio hacia nuestro favor la guerra. Ahora bien, si la diferencia de puntos es a favor del enemigo, vamos a necesitar 2 pruebas de fortuna positivas para poder mover tan solo un espacio en el track de evolución. Y además, si el líder que tenemos tiene la característica de táctico, consideraremos también los resultados neutros como positivos. Y además, en las guerras marítimas, si no tuviésemos ningún punto de flota, restaríamos un punto a toda nuestra fuerza total. Pero si por ejemplo tenemos un comandante que tiene el símbolo del ancla, pues nos va a sumar un punto de fuerza a nuestra flota. Y al igual que en las otras guerras, si nos aparece el icono de eliminación, tendríamos que eliminar también pues una de nuestras unidades. Si el marcador pues llegase hasta el final, pues se finalizaría la guerra y nos llevaríamos los puntos de victoria que se nos indicase. Además, siempre a la finalización de cada una de las guerras, moveremos nuevamente nuestro noble a la corte o al mazo de nobles. Podremos luego mover todos los puntos de fuerza que nos queden a cualquier casilla del mapa que queramos. Por supuesto, también pues se retiraría al líder enemigo, y si la guerra ha sido una victoria nuestra, pues añadiríamos también un punto de felicidad para el rey y un punto de prestigio a la casilla de eventos únicos. Si la guerra lo hubiésemos perdido, pues sumaríamos un punto de felicidad negativa para el rey y un marcador de menos un punto de prestigio a la casilla de eventos únicos. Recuerda también que una guerra no puede ser declarada otra vez si terminó durante el turno en el que nos encontremos. Además de que tampoco podremos declarar más de 2 nuevas guerras en cada turno. Para eso tenemos estos marcadores de primera guerra y segunda guerra. ¿Qué tal, gente? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Espero que os haya gustado y que os sirva para dar vuestros primeros pasos con el Rey Planeta. He intentado hacer un vídeo lo más minucioso posible, pero sin meterme demasiado en ciertas especificaciones. Tener en cuenta que hay algunas mini reglas o reglas excepcionales, sobre todo para el tema de guerras o algunas cartas de eventos en específicos que no vienen aquí explicadas, pero que los vais a encontrar perfectamente reflejado en las reglas. Además, también os animo a echar un vistacito en la BGG, donde vais a encontrar también un pequeño checklist, de acuerdo, que está realizado por Carlos Cáceres Espejo y también pues revisado también con algunas anotaciones del propio autor del juego, de Iván Notario. Este pequeño checklist, que lo van pues actualizando de vez en cuando, pues nos permite también complementar las reglas propias del juego y nos ayudan también pues a comprenderlo un poquito mejor. Así que os animo también pues eso, a echarle un vistacito. Y por último, darle las gracias a Javi de Null
¿de acuerdo? Por su ayuda también con el vídeo y con algunas dudas que tenía. La verdad que un gran conocedor de este juego y una grandísima persona. Muchas gracias también a ti, Javi, que has hecho posible este vídeo. Y por supuesto, a la gente de NAC por prestarme el juego para que podamos realizar este pedazo de vídeo. Así que, gente, muchas gracias a todos y nos vemos pues en el próximo vídeo. Adiós.